Muchas gracias, muy bienvenidas amigas y amigos al Arte de Entender. Ahora con una entrevista con José Luis de la Cruz. El doctor de la Cruz es el director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico, Asociación Civil, y también se desempeña como presidente de la Comisión de Estudios Económicos de la CONCAMIN. Bienvenido, José Luis. Gracias por la invitación, un placer. Básicamente, José Luis, queremos hablar hoy sobre el tema de los programas sociales y el impacto para disminuir la pobreza en nuestro país. Sabemos que tú has estudiado esta materia y queremos pedirte tu opinión de qué tanto están funcionando los programas sociales de las anteriores administraciones y de esta administración para combatir la enorme pobreza que existe en México. ¿Cuál es tu opinión, José Luis, al respecto? A mí me parece que los programas, ya sea de asistencia social o programas de desarrollo social, tienen una limitante cuando la economía no funciona. Es decir, cuando nosotros observamos que en un país existen crisis recurrentes o afectaciones estructurales a su mercado laboral, porque al final del día el mercado laboral también está reflejando la situación del sector productivo, son dos caras de la misma moneda. Por un lado, la situación de los trabajadores también está presentando el entorno en el que se están desenvolviendo las empresas. Entonces, cuando nosotros tenemos un entorno económico inestable, volátil, de crisis recurrentes, desde mi punto de vista, los programas de apoyo social que en principio pueden tener pues una buena intención, que pueden estar buscando atenuar los problemas económicos, me parece que se enfrentan a la barrera de que es el empleo formal, bien remunerado, el que tiene que generar el ingreso suficiente para que las familias puedan vivir bien, tengan la capacidad de solventar sus necesidades. Y entonces lo que hemos observado en los últimos 20 años, en los últimos 30, por citar un periodo, pero que lo podríamos extender quizás a los últimos 50, es de que estos programas de atención social, de desarrollo social, algunos netamente asistencialistas, pues no han tenido la capacidad de subsanar la falta de crecimiento económico que hay en México. Sí, o sea, lo que tú me dices es que no hay programa de asistencia o desarrollo social que sirva si no hay un desarrollo económico, una generación de empleos. Y llevamos pues más de 30 años con un crecimiento muy mediocre en México, un crecimiento de la economía de alrededor del 2.2% anual y no generando el número de empleos y mucho menos de empleos formales para ofrecerle oportunidades a la población. Pero ese tema desde el punto de vista económico ya nos representa un reto. Y el otro es, suponiendo que tengas un crecimiento económico, ¿qué tipo de programas sociales sí funcionan y cuáles no? Las transferencias monetarias, esto de Sembrando Vida, ha causado mucho interés por parte del gobierno actual como una propuesta para impedir la migración, para atacar las bases del problema. Esa es la visión del gobierno. Y por eso se le propone a los Estados Unidos, a Kamala Harris, precisamente, que ayude para que en Centroamérica el programa Sembrando Vida se implemente. ¿Cuál es tu información, tu conocimiento, tu diagnóstico sobre este programa? ¿Cómo está funcionando en México? Bueno, yo creo que si consideramos el grado de marginalidad en el que se vive en ciertas regiones del país, es decir, hay municipios en México que lamentablemente los niveles de pobreza en los que se encuentran permitirán compararlos con países que están lastimados por este flagelo, como Haití o algunos países africanos. Pues estos programas de transferencias monetarias en principio atenúan el problema de la pobreza, es decir, les dan un ingreso para adquirir alimento o algunas cosas básicas. Sin embargo, no resuelven el problema de fondo. Y aquí hay, me parece, tres factores que inciden en ello. En realidad, generar movilidad e inclusión social va más allá de las transferencias monetarias. Es decir, tenemos que generar al ser humano, a las personas, a los mexicanos, las capacidades de aprendizaje para poderse incrustar en un sistema productivo
que hoy está privilegiando el conocimiento y la tecnología. Segundo, tenemos que darle también la capacidad de accesar a educación, a vivienda, a un sistema de servicios mucho más sofisticado. Y en ese sentido, las transferencias monetarias no alcanzan para poder generar ese acceso. Y tercero, programas como Sembrando Vida, si bien en principio pueden considerarse que ayudan a enfrentar un problema ecológico, que ayudan a darle una actividad productiva a las personas. La cuestión aquí es de que a lo largo del tiempo, dentro de un año, 2 años, 3 años, se van a enfrentar con la realidad de que eso no va a ser suficiente para una vez que se terminen esos programas, haber capacitado, haber preparado a las personas para salir de esa situación de pobreza. Es decir, no es algo sistémico que además trascienda más allá de un periodo de tiempo muy corto. Entonces, en ese aspecto, desde mi punto de vista, se corre el riesgo de que, al igual que otros programas asistenciales en el pasado, simplemente atiendan una coyuntura y aún así de manera muy modesta. Sí, porque digo, no sé si te has involucrado a fondo en este programa. Yo una vez pregunté a algunos presidentes municipales en la zona del norte, que es Sembrando Vida, y en los estados norteños es sembrar huizaches. Realmente a mí se me hizo muy sorprendente el tener esa respuesta, porque suena muy romántico, como si fuera reforestación, pero en realidad es una forma de retener a una población para que no migre y que cuide un espacio de terreno, cultivando algunos árboles, ¿no? Y en ese sentido, a veces se habla incluso de deforestación. ¿Tú has escuchado algunas críticas al respecto de que pueda tener el efecto contrario a lo que se está buscando? Bueno, yo creo que cualquier programa de gobierno y en general, aún en el propio sector privado, hay algo que nosotros debemos cuidar mucho, que son que los mecanismos implementados no generen incentivos no deseados. Es decir, si hay un incentivo para obtener un ingreso en función de sembrar, que en un momento dado eso no acabe provocando que previo a ello pues se deforeste alguna zona que no necesitaba propiamente atención en un inicio. Entonces, algunos primeros resultados que pareciera se están conociendo en el sureste del país apuntarían a que existe la posibilidad de que algunas áreas destinadas inicialmente al cultivo de otros productos estén siendo de alguna forma deforestados para poder entrar a los programas que van a recibir una monetización por parte del gobierno. Y eso me parece que al final del día no es la intención del programa, pero evidentemente cuando hay un ingreso seguro, los incentivos que se pueden estar generando es a que las personas incurran en esas actividades y que en un momento con ello pues estén buscando obtener un ingreso que de otra manera no sería seguro de lograr. Sí, yo creo que el objetivo es ofrecerle a toda la población un piso parejo, un arranque parejo en la vida, decía, creo que el presidente Fox en su momento, de que todos tengan los mínimos de alimentación, educación y salud, y sobre todo los primeros días de su existencia para generar una mayor igualdad, inclusión y oportunidades de desarrollo, ¿verdad? Y ahora con los objetivos del desarrollo sostenible, se dice que nadie se quede atrás. En ese sentido, hay una propuesta que habla de un salario básico universal, un salario mínimo vital, como una forma de juntar todos los programas y distribuir estos recursos para que toda la población tenga lo suficiente para alimentarse. ¿Cuál es tu opinión al respecto de este tipo de propuestas? Pero yo creo que aquí hay dos elementos fundamentales. Uno, tener un ingreso básico universal permitiría garantizar que cualquier mexicano tenga la posibilidad de adquirir lo más básico para la vida de cualquier persona, del ser humano, que es alimento, vivienda, vestido, y que eso le abra la posibilidad de poder también tener acceso a satisfactores que sean los que en realidad le permiten trascender y tener mayor nivel de desarrollo social, como es educación, acceso a la tecnología. Entonces, un ingreso básico me parece que es, primero, sería ideal, pertinente,
para garantizar que un país con un alto grado de heterogeneidad como es México, en donde hay regiones que tienen el problema de pobreza, pues ya desde hace no décadas, sino desde hace siglos, puedan salir adelante. ¿Cuál es el problema que enfrentamos en México desde mi punto de vista? Las restricciones de finanzas públicas. Es decir, al final del día, una limitante es que el presupuesto público está la mayor parte muy comprometido y que entonces generar este ingreso básico en la actual situación del país requeriría además una reforma hacendaria ambiciosa. ¿Y por qué hablo ambiciosa y además el término de hacendario? Porque por un lado tendríamos que garantizar que el gobierno tuviera más ingresos a través de la formalización de la economía, a través del combate a la ilusión, evasión fiscal, del propio crecimiento económico, pero por otro lado tendríamos que garantizar que esos recursos fueran utilizados de manera eficaz y ahí sería yo muy preciso en el término, eficaz en el sentido de dar los resultados para lo que esos programas son diseñados, no nada más erogarlos, sino garantizar resultados y que entonces esos mayores ingresos estuvieran enfocados en este caso al desarrollo social. Entonces, a mí me parece que la idea es importante, debería de buscarse su implementación, pero me parece que tiene asociada pues una reconstrucción de las finanzas públicas del país. Totalmente de acuerdo, y creo que ya se está hablando de eso después de las elecciones, el hacer una reforma fiscal ambiciosa, porque pues el gobierno, no solo el federal, sino los estados y municipios, no tienen recursos suficientes para financiar el gasto en infraestructura, tanto humana como física, del desarrollo del país. Y por eso es tan pertinente este tipo de reflexiones, y por eso es tan importante el poder hacer recomendaciones que ayuden a hacer un mejor uso de estos recursos, un mejor aprovechamiento. ¿Cuál sería, a tu juicio, las recomendaciones que tú harías para tomar en cuenta en esta reflexión de una reforma fiscal respecto a los programas de asistencia, desarrollo social y desarrollo económico en esta reflexión que se hará próximamente? Bueno, yo creo que lo primero es que se tiene que garantizar la eficacia en la ejecución de los programas. Y eso habla también de la necesaria reforma de la administración pública. ¿A qué me refiero con esta parte? Lo que se ha observado en las estadísticas que el INEGI tiene es que en realidad el valor agregado de las distintas erogaciones que se generan tanto a nivel federal como estatal o municipal es prácticamente nulo. Es decir, en realidad son recursos que no acaban generando impacto en el crecimiento económico. Entonces, se tiene que generar una administración pública profesional que esté enfocada a garantizar que los programas y que los recursos que se utilizan para ello den resultado para lo que están diseñados. Esto, digamos, sería como parte ya de un proceso de ejecución. Previo a ello, ¿qué viene? El diseño de un sistema de políticas públicas que pueda trascender los ciclos políticos. ¿Por qué? Al final del día, muchos de estos programas de desarrollo social tendrían que estarse viendo con horizontes de mediano y largo plazo. Además, tendrían que tener una lógica transversal para que involucren a distintas áreas, no solo de la administración pública, sino de la propia incidencia con el sector privado, el sector educativo, para que acaben generando sinergias. Entonces, me parece que generar un gran paraguas, un gran paradigma de políticas públicas orientadas al desarrollo social, con bases productivas, con un sentido de una administración pública eficaz, que sea evaluable y que en un momento dado también se permita la transparencia en su ejecución, permitiría en un momento dado contar con una arquitectura en donde ya después podríamos estar discutiendo ya los programas particulares, pero me parece que tendríamos que trabajar primero en esta gran arquitectura que permita darle trascendencia en horizontes de 15, 20 años, que es por lo menos lo que necesitamos para poder garantizar resolver los problemas de desarrollo en el país. Oye, hablaste mucho ya del tema del desarrollo económico, un poco del apoyo, los apoyos sociales para combatir la pobreza, pero sobre el tema de la desigualdad, del acceso de oportunidades, ¿qué comentario nos pudieras hacer al respecto? Es una megatendencia, no solo en nuestro país, sino en el mundo,
la concentración de la riqueza en cada vez más pocas manos. ¿Qué reflexión nos puedes compartir al respecto, José Luis? Yo creo que ese es un tema, probablemente sea el tema de fondo, pero a mí me parece que esta situación de la desigualdad, de la falta de equidad, es también producto o es reflejo de los problemas estructurales del sistema económico, pero también de otras áreas no necesariamente económicas. ¿A qué me refiero? En estos momentos, el desarrollo económico está en función del conocimiento. Entonces, en un país como el nuestro, en donde hay un gran rezago educativo, esperar que se tenga una igualdad me parece que es un tanto ambicioso. ¿Por qué? Al final del día, hoy la mayor concentración de la rentabilidad que hay en el mundo es gracias a las patentes, gracias a la innovación tecnológica, los derechos de propiedad que existen en pocas empresas, en pocos grandes innovadores. Y México lamentablemente está a la saga de todo eso como país y ya no hablemos a nivel más micro. Entonces, me parece que tendríamos que estar aspirando a que si queremos generar el desarrollo del ser humano en México, tenemos que garantizarle el acceso al conocimiento y eso requiere un sistema educativo de alta calidad, muy democrático en su acceso, en donde eso le genere las calificaciones pertinentes para enfrentar no solo los desafíos de ahorita, sino del futuro. Asociado con eso, ¿qué se necesita? Un sistema productivo, es decir, una base empresarial más innovadora, más transformadora. Hoy México carece de empresas de alta innovación tecnológica, entonces necesitamos generar también, incubar eso. Y además no estamos incubarlo en todo el país, y tratar de privilegiar en las zonas más rezagadas, que sería el desarrollo regional y sectorial a través de estas empresas. Y eso lo que tiene como columna vertebral, pues son políticas públicas en donde el Estado impulsa, mas no asume la propiedad, es decir, el Estado debe de garantizar el entorno de políticas públicas, de política económica, de seguridad, el acceso al financiamiento para que el sector privado pueda desarrollar ese tipo de empresas en donde puedan incrustarse los mexicanos a través de su educación. De otra forma, pretender resolver la desigualdad con presupuesto público, yo solo pondré un ejemplo. El año pasado el consumo privado en México cayó en 1 billón de pesos, en 1 millón de millones de pesos, que eso básicamente es el 20% del presupuesto. Tratar de subsanar lo que la economía no hace con presupuesto, tan solo con ese ejemplo, me parece que no lo podríamos lograr. Yo creo que es una reflexión muy pertinente. Está el mundo entrando en lo que se llama la economía del conocimiento, basada en la innovación. Y pues México debe entender que en esto estamos un poco rezagados y hay que eh, ponerse a compensar este rezago para poderse insertar de mejor manera en esta disrupción de innovación tecnológica que está transformando la forma de hacer negocios, de vivir, de viajar. Yo soy un apasionado de estos cambios y me preocupa mucho cómo nuestro país está quedando un poco rezagado al respecto. José Luis, una reflexión final te quisiera pedir, una recomendación para la gente que nos sigue, que nos escucha. ¿Cuál sería una conclusión, una sugerencia? ¿Qué hacer en lo individual cada uno de nosotros ante este momento que estamos viviendo para enfrentar estos retos? Bueno, yo creo que al final del día el primer elemento es reconocer en dónde nos encontramos. Es decir, estamos viviendo un cambio estructural, no nada más en México, sino a nivel global, en donde el COVID-19 nos llevó todavía a un extremo más complejo. No vamos a regresar a una situación similar a como estábamos antes. Entonces, reconocer dónde nos encontramos, la magnitud de lo que representa es fundamental para entonces poder emprender nuevos programas, nuevas estrategias. Y ahí, en ese sentido, a mí me parece que como ciudadanos, lo que nos corresponde es, primero, hacer conciencia de que es importante nuestra participación. Segundo, que es también importante el pedir, o sea, a lo mejor la expresión no es esa, pero permíteme usarla,
cuentas, es decir, pedir resultados. Al final del día esto tiene que orientarse también a resultados. Y tercero, que debemos impulsar la inclusión, es decir, podemos tener diferencias, podemos tener distintos puntos de vista, pero algo es claro, el objetivo que creo que todos tenemos es que el país sea mejor. Entonces, tenemos que trabajar en generar inclusión, diálogo, en generar puntos de vista en común para generar una agenda mínima que nos permita trascender, porque de otra manera la magnitud de los retos que estamos enfrentando rebasa, me parece, que los esfuerzos individuales y se requiere un esfuerzo colectivo para poder enfrentarlos con ellos. Pues te agradezco mucho al doctor José Luis de la Cruz por este tiempo, por estas reflexiones que nos compartes, José Luis, y sin duda, pues hay que hacer cada uno de nosotros nuestra tarea también en lo individual. Muchísimas gracias por tu tiempo y tus reflexiones. Gracias por la invitación, un placer. Hasta luego.